El agua también en la costa peruana, como hemos visto, es exenta de agua en la calidad, en la necesidad que se tiene, pero cuando viene el fenómeno del Niño, resulta de que hay inundaciones tremendas y el agua resulta ya un riesgo en todas las manifestaciones y en todos los recursos que quieren utilizarse. Y vienen contaminantes y hay enfermedades producidas por el agua ya. Y a este respecto, el doctor César Cabezas, exdirector del Instituto Nacional de Salud, expresidente también de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, médico, sanitarista, y que tiene mucha experiencia al respecto, nos va a hablar sobre enfermedades infecciosas relacionadas con el agua en el Perú. El doctor César Cabezas tiene 15 minutos para hacer la exposición de su tema. El Instituto Nacional de Salud recientemente ha firmado un convenio con la Universidad de San Marcos en relación con el tema de control de agua. Quizá él nos puede informar también al respecto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que las conclusiones a las que ha llegado el ingeniero Villena son muy ilustrativas, y le comentaba que ahora que hay elecciones, tanto municipales como regionales, sería bueno que ese documento llegue a los políticos que se supone toman buenas decisiones. Vamos a ver esto, que también a reiterar lo que ha dicho Carmen, lo que ha dicho el ingeniero. Si el agua es un privilegio, es un derecho, ¿no? Obviamente es un derecho, y no voy a leer todo esto, sino que agua para todos es un derecho humano, y no puede haber salud sin agua y sin saneamiento. Eso es algo que debiéramos considerar. Y hay factores ambientales que influyen en la calidad del agua, ¿no?, que se ha mencionado con bastante detalle. Por un lado es el desarrollo urbano y el crecimiento en Lima, la periferia, por ejemplo, que vemos los desastres naturales, que obviamente maloran todas las plantas, todos los esfuerzos que se han hecho para tratar el agua, el cambio climático que ahora cada vez más está en boga, y el crecimiento poblacional, ¿no? En Lima somos casi 10 millones, y yo, por ejemplo, vivo en un distrito donde antes vivía una familia de 4 miembros, ahora hay 40 familias. ¿Y qué vamos a hacer? La verdad, todavía no vemos las consecuencias, pero pronto lo vamos a ver. Otros elementos a considerar son la adaptación a cambios microbianos, la susceptibilidad de humanos a las infecciones, cambios en los ecosistemas y cambios demográficos. Y como se ha mencionado, también tiene mucho que ver con el desarrollo económico, el comercio, el turismo y la minería, ¿no? Entonces, un problema que ya se plantea es que el 80% de enfermedades infecciosas están relacionadas al agua. Más de 340,000 niños menores de 5 años mueren anualmente por enfermedades diarreicas, casi diríamos 1.000 niños al día, ¿no? Y casi 161 millones de niños sufren retraso de crecimiento, malnutrición crónica, no solamente la falta de fierro, ¿no?, sino es el tema también de agua. Y si se mejoraran estos sistemas y la calidad del agua, se evitarían pues casi 842,000 muertes al año. Este es un mapa donde, bueno, la fuente después la voy a… es una publicación de este año, donde vemos los sitios donde han habido epidemias, ¿no? Bueno, eso de si es brote o epidemia es una discusión que los epidemiólogos lo pueden decir, pero la cosa es que ha habido más casos de enfermedades relacionadas al agua, tanto en el mundo como en el Perú. Y vamos a ver acá, lo otro que está ocurriendo es que ahora que hay miles de publicaciones que están en la web o también impresas, se ve un incremento de la producción de artículos de enfermedades que están relacionadas al agua, ¿no? Y por otro lado también mencionar que esta es una información reciente de ENDES, donde se ve la población sin acceso a red pública y a alcantarillado, ¿no?, que es más en la población rural que en la población urbana. Acá, por ejemplo, en la población urbana que consume agua proveniente de red pública, hay una falta de acceso en 5.6, y el tema no solamente es el acceso, sino también si tenemos agua las 24 horas del día. En Iquitos, por ejemplo, es un sitio donde hay lluvias, está el Amazonas, e increíblemente en las ciudades donde hay bastante agua teóricamente o realmente,
la calidad del agua y el acceso al agua es poca, ¿no? Por ejemplo, en Iquitos, no sé si hay alguien de acá en Iquitos, no hay agua a las 24 horas, son cortadas. Y eso tiene mucho que ver con las enfermedades que vamos a ver. Y en las zonas rurales este porcentaje es mucho mayor, ¿no?, de la falta de acceso al agua. Y esto es una foto de hace muchos años, pero que sigue siendo actual, ¿no? Cuando hubo la epidemia del dengue en el 2005 en Lima, fuimos a Lomas y esto no ha cambiado. ¿Cómo se abastecen de agua en esta zona, ¿no? El tanque solo llega hasta acá. Entonces, pero estas personas necesitan de agua, entonces, ¿cómo se abastecen? Y eso es una de las determinantes sociales importantes que hay que considerar, ¿no? Entonces, de ahí nos salimos ya del enfoque biomédico para ver las determinantes. Y esta señora igual, miren, es de este año, tampoco varía mucho. Esta señora tenía el agua solamente los martes y los jueves, y aproveché esos días para llenar este tanque, ¿no? El resto del día, de los días de la semana, no había agua. Y obviamente la EDES vivía ahí. Este era un hotel 5 estrellas porque es agua limpia, está oscurito, como quiere él, ¿no? Y los niveles de pobreza, ¿no? Esto es en Trujillo, en las zonas donde hay riqueza y pobreza. Acá es una zona de la producción del azúcar, y son migrantes de Cajamarca. ¿Qué agua van a tomar ellos? Hay un riachuelo por el costado. Igualmente en la zona amazónica la calidad del agua no es la adecuada, y esto un poco sintetiza la inequidad en todo, ¿no? Entonces este es el muro de la vergüenza, que en realidad le ganamos a Trump. Él, mientras estaba pensando, nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? Y esto separa dos distritos importantes en Lima. Entonces la EDES que vive acá no le interesa si esto tiene púas o no, igual se va a pasar, ¿no? Entonces, si no hay equidad, tampoco todos van a ser felices, o vamos a ser felices. Entonces, pero no todas son malas noticias, ¿no? Si vemos entre el año 90 y el 2015, según el documento adaptado de UNICEF, vemos que si bien es cierto la población ha aumentado, la población urbana, la población se ha urbanizado, ha abandonado las zonas urbanas, sin embargo, vemos que hay una mejora, digamos, en las fuentes de agua potable, ¿no? Acá, por ejemplo, eran 76% de acceso, ahora el 91%, y se ha ido reduciendo el número de personas que carecían de agua. En general, hay una mejora, pero no la que esperábamos. Y esta es una manera, depende, muy simplista, pero que ayuda a clasificar las enfermedades relacionadas con el agua, ¿no? Tenemos por un lado las enfermedades portadas o transportadas por el agua, y ¿cuál es el mecanismo? Es la contaminación fecal-oral, que es una de las más importantes formas de transmisión de enfermedades a través del agua. Y acá tenemos el cólera, la tifoidea, todas estas enfermedades que se transmiten a través del consumo de agua contaminada con heces de alguna. O sea, si uno tiene cualquiera de estas enfermedades, es porque ha comido heces, aunque sea un poquito, pero ha comido, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que tiene que ver mucho, no solo con el agua, sino con saneamiento. Por otro lado, otro grupo son las soportadas por el agua. O sea, hay organismos que parte de su ciclo de vida pasan en el agua, y hay intermediarios, ¿no? Como tenemos la fasciolosis, la paragominosis y la leptospirosis también, ¿no? Hay un último estudio brasilero que ya no solo se encontró hay animales de reservorios, también esta bacteria puede crecer ya en el medio ambiente, ¿no? Y si hay estos fenómenos naturales, aparece con frecuencia. El otro grupo es vinculados al agua, y acá están los vectores, que necesitan parte de su vida, su ciclo biológico lo hacen en el agua, y transmiten enfermedades porque son vectores biológicos, ¿no? Como la malaria, el dengue y todas estas enfermedades transmitidas por vectores. El otro grupo son lavadas por el agua, que están relacionadas a la pobre higiene personal, ¿no? Y si no hay agua, la gente no se baña, o en la zona donde hace mucho frío tampoco se baña, y algunos aún cuando no hace frío no nos bañamos, pero igual. Entonces podemos tener problemas como la pediculosis, ¿no? Y la rickettsiosis. El tifus exantemático, por ejemplo, es un tema en las zonas altas del Cusco. Y lo otro, finalmente, este grupo de dispersadas por el agua, ¿no? Que esto también es parte de la modernidad. Hay organismos que proliferan en el agua y entran en el tracto respiratorio. Por ejemplo, esto es el aire acondicionado, ¿no? Y si una persona tiene algún grado de inmunosupresión
o aun cuando no lo tenga puede ser, por ejemplo, esta enfermedad de los legionarios. Y rápidamente vamos a ver de que estas son las transportadoras. Miren cómo ven, los desagües van a los ríos y más abajo de repente a la tarjea, ¿no? Y por más esfuerzo que hagan no va a poder filtrar todo lo que trae esto. Entonces, las enfermedades, tenemos el cólera, la shigellosis, la tifoidea, salmonelosis, todas estas. Y una cosa importante, la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Es uno de los agentes que predispone al cáncer de estómago. Y este es un tema que no ha sido controlado hasta el momento, ¿no? Y más aún, como ha mencionado el ingeniero Villena, si relativamente por el tamaño estas bacterias debieran ser más fáciles de filtrarlas, ¿cómo será lo de los metales pesados? ¿No? Es más complicado. Y tenemos una serie de otros agentes como los rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis C, la polio. Hace poco hemos tenido estos síndrome Guillain-Barré también, ¿no? por agentes, por poliovirus o adenovirus. Tenemos amebiosis, criptosporidiosis, etcétera, ¿no? Y los enteroparasitosis. Entonces, el tema, que esto es trágico, ¿no? La epidemia que hemos tenido de cólera, y estas eran las condiciones en las que atendíamos pacientes en el año 91 cuando hubo esto. Y esta es una enfermedad que se diseminó rápidamente en Latinoamérica y partió de Perú. Las diarreas es un mapa de la Oficina de Epidemiología, donde vemos las zonas rojas. O sea, las diarreas no nos han abandonado, siguen siendo un problema, sobre todo en niños, ¿no? Y otro tema importante es la hepatitis A, que es muy frecuente y progresivamente, según la edad va aumentando. Si bien hay una reducción, sigue siendo un problema serio. Según niveles socioeconómicos, como ustedes ven, este está más vinculado a zonas más pobres, ¿no? Y una última evaluación que se ha hecho, en promedio seguimos con tasas altas, ¿no? En este grupo de edad, de 98.4% de prevalencia. Y si buscáramos un marcador de saneamiento básico y de calidad de agua, deberíamos usar la infección por el virus de hepatitis A. El otro grupo que hemos mencionado, las soportadas por agua, acá lo que tenemos es la fasciolosis en varias zonas rurales, y acá tenemos pues estos intermediarios que son estos caracoles, ¿no? Entre las enfermedades vinculadas al agua y transmitidas por vectores tenemos todo este gran grupo, ¿no? El dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla urbana, que no hay que olvidarse, la malaria, y dentro de estas otras la enfermedad de Carrión y la leishmaniasis. Si bien es cierto, estas son las más conocidas que están vinculadas a su proceso en el agua, las otras en menor proporción. Solamente para tomar algunos ejemplos, esta es la distribución del Aedes aegypti, que es un mosquito que vive parte de su vida en el agua, ¿no? Y es eminentemente casero, o sea, vive con nosotros. Donde hay sangre, donde hay agua, ahí está este mosquito. Y fíjense que este mosquito está en casi todas las localidades de la selva, y en la costa está desde Tumbes, yo diría hasta Tacna. Es cuestión de buscarlo, porque en Arequipa ya una última carta al editor se ha publicado, se describe la presencia, ¿no? Ya está en Iga. Y antes yo ponía una bolita y ponía las estrellas. Esta no es la estrella de algún partido por si acaso, sino yo ponía la estrella para decir que además de la Aedes, que son las bolitas, está el dengue. Ahora, ¿dónde está la Aedes? Está el dengue, ¿no? O sea, ya no hay esa diferencia que antes había Aedes solamente y no había dengue. Ahora ya, ¿dónde está la Aedes? Hay dengue. Y como mi abuela decía antes, Maipim Dios, Chaipim trago. Eso en quechua significa donde está Dios, hay el trago, en la religión católica, ¿no? Entonces, las epidemias nos acompañan, y acá solamente para ver el dengue, miren. Desde que entró, el dengue ya no nos abandona. Y esto es un problema íntimamente ligado al problema del agua. Y el vector necesita agua para persistir. Miren, esto es el mapa de la malaria en el año 50. Era bastante extensa, obviamente se ha reducido de manera importante, se ha circunscrito a la zona de la Amazonía, en particular a Loreto. Sin embargo, no debemos olvidar que en los fenómenos del Niño han habido también epidemias en la costa norte, y mientras
del vector, este es un riesgo permanente. En este grupo de enfermedades lavadas por agua tenemos la escabiosis, tracoma, conjuntivitis, leptospirosis. Esto es solo para poner un ejemplo, ¿no?, de estos piojos que pueden transmitir el tifus exantemático. Y finalmente esta dispersión por agua, esto también es el pago que le debemos al desarrollo, ¿no?, de la enfermedad de los legionarios, que se vio primero, y de eso viene su nombre, de la legionela, de estos legionarios que fueron las primeras personas que tuvieron problemas pulmonares debidas a la legionela. Y también ya el ingeniero Villena ha mencionado de que actualmente hay estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que son 17. Sin embargo, todos los 16 están orientados a la salud y el bienestar, porque cualquiera sea la actividad a la que nos dediquemos, todo lo que hacemos es buscando el bienestar de las personas. Entonces yo diría que estos 16 se sintetizan y están orientadas a mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y uno de sus grandes objetivos es el tener el acceso a aguas seguras, ¿no? Y estos objetivos de desarrollo sostenible han tenido un trabajo intenso de expertos multitemáticos para llegar a esto. Sin embargo, esa idea ya lo tenían nuestros antepasados en esto que se llama el agin causa, que es el buen vivir, ¿no? Ese equilibrio que uno debe tener con uno mismo, con su familia, con su comunidad y con la naturaleza. Como ha mencionado el ingeniero Villena, creo que esas conclusiones deberíamos compartirlas con los políticos que van a asumir los cargos y decir de que el problema del agua y el problema de la salud es un tema transversal y es multisectorial, no solamente de salud ni del Ministerio de Vivienda, es un tema multisectorial y está vinculado al desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabezas.